Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hola. Hoy nos vamos a sumergir en una pregunta Ajá. que ha inquietado a la humanidad durante siglos. Wow. ¿Y si nuestro universo no es más que una gigantesca simulación? Exacto. Como si viviéramos dentro de un complejo videojuego. Vamos a explorar esa idea, Sí. basándonos en un artículo de la revista muy interesante Ajá. que analiza las teorías de dos científicos, Ok. Marcus du Sautoy, Sí. un matemático de Oxford, Ajá. y Melvin Vobson, Ok. físico de la Universidad de Portsmouth. Interesante. Cada uno, desde su campo, nos ofrece una perspectiva única sobre cómo nuestra realidad podría funcionar como un programa informático. Fantástico. Me intriga especialmente la teoría de du Sautoy, Sí. que conecta las reglas de los juegos con las leyes de la física. Ajá. ¿Te imaginas que hay un código Ajá. detrás de todo, Sí. desde las galaxias hasta las partículas subatómicas? Lo fascinante es que Du Sautoy se basa en las ideas del filósofo Roger Caillois. Quien define los juegos como sistemas con reglas, sí, Ajá. pero también con resultados inciertos. Interesante. Y eso me hace pensar en la aleatoriedad Ya. que vemos en nuestro universo. ¿Podría esa aparente casualidad Sí. ser parte del código? Es una idea alucinante. Lo es. Como si nuestras decisiones, incluso lo que consideramos libre albedrío, Ujú. estuviera preprogramado. Seríamos solo personajes siguiendo un guión cósmico. Exacto. Du Sautoy usa el ejemplo del juego de la vida de Conway, Ajá. una simulación donde reglas simples generan resultados complejos e impredecibles. Ok. De igual manera, nuestro universo podría ser el resultado de un código simple Ajá. que, al ejecutarse, Y- crea la complejidad que vemos a nuestro alrededor. Vale, entiendo la analogía, pero ¿cómo encajan conceptos como la mecánica cuántica Ajá. o la teoría del caos en esta idea de un universo programado? ¿No implican ellas un grado de azar real? Buena pregunta. Lo que pasa es que la incertidumbre y el caos podrían ser parte del diseño mismo de la simulación. Ya veo. Imagina un videojuego donde la inteligencia artificial de los personajes es tan avanzada Ajá. que parecen tomar decisiones independientes, Ajá. aunque en el fondo estén regidos por el código. Es como si la simulación nos diera la ilusión de libertad Exacto. para hacernos creer que somos más que simples líneas de código. Sí. Pero, si seguimos la lógica de Du Sautoy, Ujú. nuestra realidad no sería solo comparable a un juego, Ajá. sino que cumpliría con los 5 principios de Caillois. Sí. ¿Cuáles eran esos principios exactamente? Era. Déjame refrescar la memoria. Claro. Caillois habla de incertidumbre, Ah. improductividad, Sí. separación, Ajá. imaginación. Sí, Sí, está. Lo curioso es que cada uno de estos principios tiene su reflejo en nuestro universo. A ver, ejemplos. Claro. Me encanta cuando las cosas abstractas se vuelven concretas. Por ejemplo, la incertidumbre se ve en la mecánica cuántica, Ajá. donde el comportamiento de las partículas subatómicas es impredecible. Interesante. La improductividad Sí. se relaciona con la aparente falta de un propósito tangible para nuestra existencia. Simplemente existimos dentro del sistema sin una meta clara. Ya. ¿Y qué hay de la separación, la imaginación y la libertad? Ajá. ¿Cómo se aplican a la idea de un universo simulado para que tengamos la ilusión de control Sí. sobre nuestras vidas? Entonces, según Caillois, Ajá. la libertad sería solo una ilusión dentro de la simulación. Bueno, Eso es un poco deprimente, ¿no? no necesariamente. Mm. La clave está en cómo interpretemos esa libertad. Ajá. Podríamos verla como una limitación Ah. o como un desafío para Ajá. encontrar significado Ok. y propósito Ya. dentro de los parámetros del juego. Mm. Al fin y al cabo, incluso en un videojuego, Ajá. las decisiones que tomamos, las relaciones que formamos, las experiencias que vivimos pueden ser significativas. Tienes razón. Ok. Es como si la pregunta no fuera si somos libres o no, Exacto. sino qué hacemos con la libertad que tenemos, Sí, sea real o simulada. totalmente de acuerdo. Pero antes de que nos pongamos demasiado filosóficos, hablemos del otro científico, Melvin Vobson. Claro. Él aborda la idea de la simulación desde la termodinámica, ¿verdad? Ujú. ¿Qué nos dice su investigación? Y es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Ok. Vobson parte de la segunda ley de la termodinámica, Ajá. que dice que en un sistema cerrado, Ajá. el desorden o entropía Sí. siempre tiende a aumentar. De acuerdo a eso recuerdo de mis clases de física. Ajá. ¿Y qué tiene que ver la entropía Ajá. con la simulación?
Pues Vobson ha observado Ya. que en algunos sistemas de información, Bueno. especialmente a nivel subatómico, Ya. la entropía no siempre aumenta. Ah, A veces sí. incluso disminuye. ¿En serio? Sí, Eso suena a un bug en el sistema. exacto. ¿Cómo explica Bobson este fenómeno? Su teoría es que esta disminución de la entropía Ajá. podría ser la huella de un sistema de control externo, una señal de que estamos dentro de una simulación Ajá. que opera con reglas diferentes. Eso sí que es una idea radical. No es. Sería como si estuviéramos viendo un glitch en Matrix, una falla en el código Ajá. que nos revela la verdadera naturaleza de la realidad. Exactamente. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Claro. Si estamos en una simulación, Ujú. ¿quién la está ejecutando? Mm. ¿Quiénes son los programadores Sí. detrás de este universo virtual? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Bien. ¿Qué crees tú? ¿Quiénes Bueno, podrían ser? pues, Seres extraterrestres súper avanzados, ajá. o tal vez nosotros mismos en el futuro. Por ahora solo podemos especular. Oh, no. Pero la posibilidad Ujú. de que nuestra realidad sea una simulación Sí. nos abre un abanico de preguntas fascinantes Ujú. sobre nuestra existencia, nuestra conciencia Sereno. y nuestro lugar en el cosmos. Sin duda, estas ideas nos obligan a replantarnos todo lo que creíamos saber. Totalmente. ¿Somos seres conscientes con libre albedrío o Ajá. simplemente bits en un programa complejo? Son preguntas que aún no tienen respuesta, Es verdad. pero que nos invitan a explorar los límites de la ciencia. Y la filosofía. Claro. Y aunque no lleguemos a una conclusión definitiva, Ujú. el simple hecho de plantearnos estas posibilidades Sí. nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la realidad Ujú. y nuestra percepción del mundo. Es un viaje intelectual Ujú. que nos obliga a mirar más allá de lo evidente Sí, y a cuestionar nuestras propias creencias. totalmente. Y creo que eso es lo más fascinante de todo este tema. Absolutamente de acuerdo. Y con esa reflexión cerramos la primera parte de este deep dive. Estupendo. En la próxima parte Ajá. profundizaremos en las posibles implicaciones Ajá. de vivir en una simulación. Fantástico. ¿Qué significaría para nuestra libertad, Claro. nuestra identidad, nuestro propósito en el universo? Interesante. No se lo pierdan. Los esperamos. Retomando nuestra conversación sobre la posibilidad de vivir en una simulación, Ajá. la pregunta que nos queda es, ¿Sí? ¿qué implicaciones tendría para nosotros Ajá. si esta hipótesis fuera cierta? Exacto. Si descubriéramos que somos parte de un programa complejo, Ajá. cambiaría nuestra forma de ver el mundo, Claro. nuestra propia existencia. Una de las primeras cuestiones que surgen es Perfecto. la del libre albedrío. Ajá. Si nuestras acciones están determinadas por un código, Ajá. ¿somos realmente libres de elegir? Es una pregunta que me quita el sueño. Lo es. Si nuestra mente es parte del código, Ajá. ¿no sería nuestra libertad una mera ilusión? Es posible. Como un personaje de videojuego Mm. que cree tomar decisiones propias, Ujú. pero en realidad solo sigue las reglas del programa. Es una posibilidad. Claro. Pero también podríamos plantearlo desde otro ángulo. Ok. Si la conciencia es una propiedad emergente Ah, de la complejidad, ajá, como sugieren algunas teorías, incluso dentro de una simulación, ajá. podría surgir una conciencia genuina. Exacto. A Que ver. podríamos desarrollar una capacidad de pensar y sentir Ujú. que trasciende el código. Eso sería como si los personajes de un videojuego cobraran vida propia. Exactamente. Wow. En ese Sí, caso, sí, eso la es. libertad no sería absoluta, pero sí existiría un margen de acción Ya veo. dentro de los límites de la simulación. Sería como una libertad condicional. Ajá. Tendríamos la capacidad de tomar decisiones, Ajá. pero dentro de los parámetros establecidos por el sistema, Sí. me pregunto, Ujú. ¿qué pasaría con nuestra identidad en este escenario? Buena pregunta. Si somos parte de una simulación, Ajá. ¿quiénes somos realmente? Si nuestra identidad se basa en experiencias y recuerdos, Ajá. y estos son parte del código, Ajá. nuestra identidad también sería una construcción virtual. Mm. Seríamos como un perfil dentro de un juego Ah, con características y habilidades definidas por el programa. qué fuerte. ¿Lo es? Sería como descubrir que nuestro yo no es más que un conjunto de datos. Sí. Pero si nuestra conciencia puede trascender la simulación, Ah. ¿no podría nuestro yo real Ajá. ser algo más que esos datos? Es una posibilidad fascinante. Ok. Podríamos ser entidades conscientes Oh. experimentando la simulación, Ajá. pero
cuya esencia no se limita a ella. Sería como si fuéramos jugadores controlando un avatar, Exacto. pero con una existencia independiente fuera del mundo virtual. Sí. Eso nos abre la puerta a la multidimensionalidad. Ajá. Podríamos existir en múltiples planos de la realidad. Ajá. Uno de ellos siendo la simulación. Exacto. Y esto nos lleva de vuelta a la gran pregunta. Claro. Si esta es una simulación, Ajá. ¿quiénes son los programadores? ¿Quiénes están detrás de todo esto? Algunos creen que podrían ser extraterrestres avanzados. Ajá. Otros que podríamos ser nosotros mismos en el futuro. Ujú. Una paradoja temporal. Es una posibilidad. ¿Qué piensas tú? Sinceramente no tengo la menor idea. Te veo. Pero lo que sí me parece intrigante Ajá. es que estas teorías, Ajá. aunque parezcan ciencia ficción, se basan en principios científicos. Interesante. No son simples especulaciones, Lo- sino hipótesis que se están investigando con rigor. Tienes razón. Ya. Y más allá de quiénes sean los programadores, Mm. la pregunta clave es, Ah. ¿cuál sería el propósito de la simulación? Mm. ¿Para qué se habría creado? ¿Podría ser un experimento científico, una forma de entretenimiento, una herramienta de aprendizaje ¿Sí? o incluso una prisión virtual? Uf, una prisión virtual. Sí, Eso sí que da miedo. lo es. Estar atrapados sin saberlo, Ajá. viviendo una vida que no es real. Claro. Pero incluso si la simulación no fuera una prisión, Ajá. la idea de que alguien o algo la controla Ajá. nos lleva a cuestionarnos nuestra libertad. Sí. ¿Podríamos cambiar las reglas del juego Mm. o estamos condenados a seguir un guión predefinido? Es una pregunta que nos obliga a reflexionar Claro. sobre la naturaleza del poder Ajá. y los límites de nuestra libertad. Si descubriéramos que vivimos en una simulación, Ajá. ¿cambiaría algo en nuestra vida diaria? Mm. ¿Seguiríamos con nuestras rutinas Ajá. o buscaríamos la forma de escapar del programa? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse. Personalmente creo que sería un shock, Sí. pero también una oportunidad Ajá. para cuestionar nuestras creencias, Ajá. expandir nuestra conciencia Sí. y buscar un significado más profundo en nuestras Es vidas. una visión optimista. Claro. Pero también hay que considerar las posibles consecuencias negativas. Mm. Descubrir que vivimos en una simulación Sí. podría generar caos, Ajá. desesperación. Ajá. Podría llevar a la gente a perder la fe en la realidad, Es verdad. abandonar sus responsabilidades y a vivir en un estado de apatía. Entiendo tu punto. Sí. La verdad podría ser devastadora para algunos. Ajá. Y no olvidemos el riesgo de manipulación. Si se confirma que vivimos en una simulación, ¿quién nos asegura que no se usará esa información para controlarnos aún más? Es un escenario que no podemos descartar. Descubrir la verdad sobre nuestra realidad podría tener consecuencias impredecibles. Sí. Por eso es crucial abordar este tema con responsabilidad, Claro. una mente crítica Ah, y con un espíritu de búsqueda sincera de la verdad. totalmente de acuerdo. Y aunque no tengamos respuestas definitivas, explorar estas ideas nos ayuda a entender mejor Sí. nuestra propia existencia Ajá. y a ampliar nuestra visión del universo. Es un viaje intelectual Claro. que nos lleva a cuestionar lo que damos por sentado Ah, y a buscar nuevas formas de Alright. comprender la realidad. y con esa reflexión, Ok. cerramos la segunda parte de este Deep Dive. Ok. En la próxima entrega, Ajá. exploraremos las posibles vías para comprobar Ajá. si realmente vivimos en una simulación Interesante. ¿Hay alguna prueba científica? que pueda confirmar o refutar esta hipótesis. Mm. ¿Qué experimentos se están llevando a cabo Ajá. para desvelar la verdadera naturaleza de la realidad? Los esperamos en la próxima entrega Esto- para continuar este apasionante viaje Ah. por los límites del conocimiento. Si retomamos nuestro Deep Dive sobre la hipótesis de la simulación, Ajá. una idea que nos ha llevado a explorar las implicaciones filosóficas de vivir en una realidad virtual Sí. y a cuestionarnos la naturaleza misma de nuestra existencia. Exactamente. Ahora, la pregunta es, Ajá. ¿cómo podemos comprobar si realmente estamos viviendo dentro de un programa complejo? Buena pregunta. ¿Hay alguna prueba, Mm. algún indicio Ajá. que nos pueda dar la respuesta? Esa es la pregunta del millón. Sí. Y la verdad es que no es fácil de responder. Ya.
La naturaleza de la simulación, Ah, si es que existe, claro. podría ser tan compleja Ajá. que escaparía a nuestra capacidad de detección. Es decir, podríamos estar dentro de la simulación sin poder verla desde fuera, Exactamente. como un pez que no sabe que vive en el agua. Precisamente. Ya. Sería como intentar ver el código de un videojuego Ajá. estando dentro del juego mismo. Claro. ¿Necesitaríamos acceder a un nivel de realidad superior para poder observar la simulación Sí. desde una perspectiva externa? De acuerdo, entiendo la dificultad, Ujú. pero no hay alguna señal, Mm. alguna anomalía que nos haga sospechar, Ajá, algo que nos indique ajá. que las cosas no son como parecen. Algunos científicos creen que sí. ¿Ok? Por ejemplo, Ajá. Melvin Vobson, Sí. el físico que mencionamos antes, propone que la disminución de la entropía en ciertos sistemas de información Claro. podría ser una huella de la simulación. ¿Te refieres a esa aparente violación de la segunda ley de la termodinámica que mencionaste antes? Exactamente. Como si el programa tuviera un bug que deja entrever el código subyacente. Exactamente. Si la entropía disminuye en ciertos casos, Así. eso podría indicar que hay algo más allá de las leyes de la física que conocemos. Ya veo. Algo que controla la información Ah, a un nivel fundamental. es como si el universo nos estuviera dando pistas. Podría ser. Y hay otras posibles pistas aparte de la entropía. Algunos científicos buscan señales en la radiación de fondo cósmico, Ajá. ese eco del Big Bang, Ajá. que impregna todo el universo. Sí. Si la realidad es una simulación, Claro. esta radiación podría contener patrones o anomalías que revelen la estructura del código. Sería como encontrar un mensaje secreto Sí, en el tejido del universo. exactamente. Una firma de los programadores, ¿no? Exactamente. Y algunos físicos también especulan Ajá. que si el universo es una simulación, Ajá. podría haber límites en la resolución de la realidad. Ujú. Algo así como los píxeles en una pantalla. O sea que si pudiéramos observar la materia a una escala suficientemente pequeña, veríamos que no es continua, Ah. sino que está formada por unidades discretas de información. Esa es la idea. Mm. Y algunos experimentos en física cuántica A ver. podrían ser capaces de detectar estos límites Ajá. si es que existen. Entonces estamos cerca de descubrir la verdad. ¿Podremos algún día confirmar o refutar la hipótesis de la simulación? La respuesta, Sí. como suele ocurrir en la ciencia, Ajá. es que aún no lo sabemos. Ya veo. Necesitamos más investigación, Claro. más datos, más Wow. experimentos. Mm. Pero lo importante es que la búsqueda de la verdad ya está en marcha. Y, aunque no encontremos la respuesta definitiva, explorar estas ideas nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia existencia, Sí, sí. sobre nuestro lugar en el universo Ajá. y sobre la naturaleza misma de la realidad. Es un viaje intelectual que nos invita a expandir nuestra mente Ah. y a cuestionar nuestras propias creencias. Y quién sabe, Ajá. tal vez la respuesta no sea tan importante Sí. como el camino que recorremos para encontrarla. Tienes razón. Al final lo que importa es seguir explorando, Totalmente de acuerdo. seguir cuestionando, Ajá. seguir buscando la verdad. Y recordar que el universo, sea real o simulado, Oh. sigue siendo un lugar fascinante, Claro. lleno de misterios por descubrir. Totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión final, Sí. cerramos este deep dive sobre la hipótesis de la simulación. Les cuento. Esperamos que les haya resultado tan intrigante como nosotros. No olviden suscribirse y activar la campanita y comenten y nos vemos en el próximo podcast.